Bueno, y aquí recibimos al hombre tapones, don Dari Terrero, que viene a hablarnos sobre los observatorios permanentes de seguridad vial. Qué honor, Dari, tenerte aquí en este programa. Te vimos haciendo en las redes sociales una bajadita, no es un... Es una persona mayor, yo no puedo poner No, no, nada. no. ¿Qué fue lo que hizo? Yo creo que tú debes tener problemas en la columna después de haber Claro, hecho eso. Claro, claro. Chacha. Dari, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Miren, ese tema del Observatorio Permanente de Seguridad Vial es un tema que yo lo traje a propósito de que el gobierno, el Día Internacional de los Datos Abiertos, emitió de los datos abiertos, emitió un decreto donde la República Dominicana se establece la política de datos abiertos. Recuerden que aquí tenemos una ley de acceso a la información que ha permitido que los portales de las instituciones del Estado se constituyan en herramienta fundamental para poder desarrollar trabajos periodísticos de investigación. Y quise abordar ese tema a propósito de que la ley 6317 establece una instancia que pertenece al Intran, que es la institución que tiene como obligación recolectar y gestionar toda la información oportuna relacionada al tema de los siniestros en la República Dominicana. Es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que tiene obviamente como función recopilar toda la información de los accidentes que se generan en República Dominicana. Obviamente que todavía no le hemos dado la importancia que esto tiene, porque el tener datos confiables y oportunos nos va a permitir poder establecer políticas claras con relación a la reducción de accidentes en República Dominicana. Y dentro de esas atribuciones que tiene el Observatorio Permanente de Seguridad Vial está servir de órgano consultor del gobierno central y de los ayuntamientos para la adecuada aplicación de políticas e instrumentos que vayan en el orden de establecer seguridad en las vías. Recuerden que nosotros hemos hablado aquí de que las vías en República Dominicana son inseguras, no solo inseguras desde el punto de vista de la criminalidad, de la inseguridad, sino del componente vial, de que salir de un punto a otro, de usted desplazarse, constituye verdaderamente un riesgo, primero por los componentes que hemos mencionado aquí, de las condiciones en que circulan los vehículos en República Dominicana, que obviamente se constituyen un propio riesgo. El tema de la motocicleta, que juega un componente fundamental. No sé si ustedes pudieron ver el fin de semana cómo se seguían desarrollando carreras públicas que no son clandestinas en la vía. Sí, porque todo el mundo sabe en la vía pública, ¿no? cuáles son las Clandestino es cuando usted no sabe dónde es. Si eso son carreras públicas. Esas son carreras públicas que se hacen en la 6 de noviembre y que se hacen en la autopista Duarte. Y esto, obviamente, le da una característica de inseguridad a la vía, porque usted que viene, obviamente, conduciendo de manera prudente, se encuentra con este escenario y ahí cualquier cosa puede pasar. Es decir, que a mí particularmente, este organismo o esta instancia perteneciente al Intran, me preocupa que nosotros como país no le demos la importancia que tienen los datos. Si usted no tiene datos sobre una problemática, no es posible que usted genere la solución de la misma. Es decir, es fundamental recopilar datos estadísticos confiables para usted poder desarrollar una política que vaya en el orden de desarrollar soluciones sobre esa problemática que tiene la República Dominicana, que reitero, debemos ponerle atención a lo que ocurre en el país con relación a los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son las principales trabas a las que nos enfrentamos a la hora de que esto se implemente realmente, Dari? Porque esto debe ser un instituto científico que analice las políticas desde un punto de vista de la recopilación de datos y que permita tomar mejores decisiones en cuanto a políticas públicas y también calcular los gastos en que incurre el Estado Dominicano debido a los siniestros ocurridos en las carreteras. Así es, excelente pregunta. Mira, hay nosotros hemos mencionado aquí de manera reiterada el tema de las unidades técnicas de investigación de accidentes, que son las unidades que deben participar en el levantamiento
luego de la ocurrencia de un accidente, y son esas unidades que sirven de ese informe que genera esas unidades, son las que sirven como herramienta para que el observatorio tenga información válida, porque incluso esas unidades indican los fallecidos, los daños, a qué hospital o centro de salud fue llevado, si fue una afectación, un daño a la propiedad pública o a la propiedad privada, qué generó el accidente, si fue un tema de la vía, si hubo alcohol por medio, es decir, todas las herramientas y todos los elementos que se dan en medio de una colisión. Aquí la semana pasada explicábamos la espectacularidad de un accidente que tuvo donde se incendió el vehículo de una periodista del país, que por tratarse de esa periodista, probablemente su aseguradora le pueda responder, porque obviamente se interpreta que ella no se va a prestar. Pero si es un ciudadano común que hace esa narrativa frente a un seguro, no le van a dar un peso, porque no le van a creer de que de una forma tan espectacular un vehículo se incendió. Y eso ocurre todos los días aquí, de cómo accidentes que la gente lo explica y dice, pero ¿cómo ocurrió eso? Es decir, como un vehículo en marcha se le sale un neumático y le da a una persona y muere. Es decir, cosas tan que generan tanta incredulidad como eso. Y obviamente que nosotros, tanto el observatorio como las unidades técnicas de investigación de accidentes, tenemos que promoverla en conjunto para obviamente generar esos datos que tanto necesita la República Dominicana para poder solucionar. Y digo algo, aquí de manera irresponsable, se ha hecho por varios años presentar estadísticas de siniestro en República Dominicana que no han sido recabadas por ninguna instancia local, sino la OMS, una instancia local, ninguna instancia local puede ofrecer datos en República Dominicana sobre la realidad de la seguridad vial en República Dominicana. Quien lo haga lo está haciendo de manera irresponsable y obviamente esos datos no son reales, porque hay un subregistro que obviamente se pierde, y como usted no tiene la capacidad de administrar todos esos datos, usted puede ofrecer una política que no vaya en el orden de verdaderamente solucionar ese problema. Dari, pero el informe de seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud dice que República Dominicana es el país que posee la tasa de mortalidad a causa del tránsito más alta de la región de las Américas. Es decir, esto es una necesidad. Claro. O sea, pero, urgente en la República Dominicana. Pero esa información... ¿Quién sería el responsable de poner esto en funcionamiento, digamos, inmediato? Es una política de Estado. Es una política de Estado. Debe ser una política de Estado. Dentro del Estado, la institución encargada es el Intran. El Intran es quien tiene a su vez... existe el observatorio, es decir, es una instancia que existe, que tiene, por ley, pero en el 2018 y que tiene un director, pero si ese director no recibe por parte de la DGCET la información, porque el director no puede salir a hacer un levantamiento de todos los siniestros, sino que esa instancia, que es la instancia fiscalizadora, que es la DGCET, debe poner en práctica esas unidades técnicas de investigación de accidentes. Y deben ser parte del observatorio. Claro, que son parte conjuntamente, porque ofrece tanto la DGCET como la Procuraduría General de la República, porque esas unidades técnicas de investigación de accidentes están dirigidas por la Procuraduría. Es decir, porque esa información que ellos ofrecen a través de un informe es una información oficial que puede ser utilizada para determinar responsabilidades frente a un juicio. Aquí tenemos una situación que la narramos la semana pasada con las dos bailarinas, que es un accidente y se está manejando de manera penal, cuando la primera instancia debió ser un accidente, pero lo mismo ocurrió con Leslie Rosado. Es decir, no sabemos entonces, qué pasó toda esa falta de protocolos y de manejo de situaciones nos lleva a nosotros hoy a que tenemos una señora de 64 años, yo no la conozco, me han criticado porque yo he planteado que en primera instancia eso debió verse como un accidente, y luego obviamente que los accidentes tienen consecuencias penales, porque si usted desconoció algunas normas en ese accidente, obviamente que hay agravantes que complican, pero no hay una autoridad que haya hecho una investigación para determinar cómo se desarrolló ese evento.
Y decir que fue un intento de homicidio, Es yo una siento, exa- lo siento es una- como parte del no, morbo. es una exageración. Bueno, pero Es- Maribel debe tener cosas más. Bueno, precisas no, sobre no es que yo tengo información del espacio, de lo que pasó en ese momento. Conozco a las dos. O sea, las conozco a las dos, son amigas mías, las quiero y lamento muchísimo que estén en esa situación. Me pongo en el papel de Mary Lois y la verdad que es un papel difícil. Porque yo, por ejemplo, me peleo cuando yo estoy intentando parquearme o mover mi carro y tengo un parqueador intentando decirme qué hacer. Ella tenía 60 gente diciéndole, dale para adelante, dale para atrás. Esos son elementos que solo la autoridad puede certificar. Claro, dale para adelante, dale para atrás. En un momento que ella está súper nerviosa, Claro. porque me imagino ese momento para ella. asustada. Y me imagino también que ella está trabajando con un vehículo que no es el de ella. Que no tiene la expertise. Y que tiene los cambios donde ella no lo usa. O sea, casi nadie. A mí me ponen normal a manejar en un vehículo que tiene los cambios arriba y me voy a confundir. Imagínate tú, nerviosa ante una situación que Con esa. esa edad. Bueno, hasta sin esa edad. O sea, yo me veo ahí. No, y una yo, situación- y yo una situación confusa, claro. y yo probablemente no salga airosa. Que Pero Dios te libre. lo peor del caso es cómo se ha manejado, porque yo creo que independientemente de las interioridades del fondo del asunto, ¿verdad? Prisión preventiva, una señora de 64 años. con También arraigo, es un abuso. con Es un Con abuso. un problema Es un emocional. abuso. Podía perfectamente Claro. enfrentar y esperar su acusación en su casa. Es un abuso y eso incluso constituye una sentencia anticipada. Exacto. El hecho de que una persona, ¿Qué moda aquí? es decir, un accidente, entonces de un momento a otro esa persona en un accidente se convierte en una persona no confiable para la sociedad, un peligro para la sociedad que puede sustraer pruebas, qué pruebas se pueden sustraer, que ella se va a sustraer al proceso. Yo creo que todo eso, todas esas, todo lo que se envuelve en medio de eso también forma parte de esa falta de acción de la autoridad, porque si una autoridad hubiese hecho el levantamiento en el mismo momento, claro. conforme a los hechos, Recoge los datos recoge ahí. los datos, es decir, porque usted hablar de un intento de asesinato con un vehículo, yo creo que es muy drástico. Exacto. Y ver cómo socialmente acribillamos a quien, moralmente a quien en un momento, en un segundo eres un referente del arte y al otro segundo ya la sociedad te acribilla moralmente por un error, No, por un accidente así probablemente. es. Y además de eso, es que la justicia no se puede administrar a partir de una opinión generalizada en las redes sociales. No, es el ¿Sabes lo que populismo pasa? mediático. Que para algunos temas a eso hay gente que le cae bien y para otros hay cosas que le molestan. No. Por eso la ley debe respetarse y ser aplicada igual Claro, para todos. ¿Por claro. qué? Porque hoy eres martillo. Mañana no sabes si te toca hacer La claro. falta de autoridad, de la participación de la autoridad contribuye a que se den ese tipo de escenarios. Dar, entonces el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial en la República Dominicana necesita que el observatorio funcione. Que necesita que el observatorio y los componentes del cual se nutre el observatorio funcionen, las unidades técnicas de investigación de accidentes, la Procuraduría General de la República, que es quien tiene a su vez el liderazgo en esta investigación, y que incluso la Procuraduría, a diferencia de otros órganos que intervienen en los accidentes, recibe el 75% del dinero que se genera por las multas. Oigan, la Procuraduría General de la República, que administra el esquema de multas, recibe el 75% de ese dinero. El otro 25% va al Intran. Pero obviamente las atribuciones que tiene la Procuraduría frente a esta ley no la está cumpliendo. Porque primero debe generar tribunales especializados de tránsito en todo el país. No hay, aquí hay un solo tribunal que es el que tenemos aquí. Sí. Tiene que generar esas unidades. En la DGC. En la DGC, que hay una confusión ahí también. Ahí hay dos oficinas. Está el Ministerio Público y está la DGC, que no es lo mismo, que participan en el conjunto. proceso. Bueno, Dari, muchísimas gracias. De verdad que esto Gracias es a una ustedes. necesidad. Esperemos que te escuchen, que nos escuchen, ¿verdad? Porque lo que está pasando con el tránsito en este país es insoportable ya. Dari Terrero con nosotros. Continuamos. Al mediodía, con Mariotti